Que el Señor les bendiga a líderes y lideresas infantiles. Estamos muy emocionados porque vamos a tener otra guía infantil para este nuevo trimestre y el lema es nuevo. Pero en esta ocasión, para este sábado 1 de julio, vamos a empezar con el tema Nuevas de Gran Gozo. Para eso, para empezar a platicar con los niños, saber cómo ellos están, vamos a hacer un pequeño rompehielos. Para eso, ahí usted va a leer en la guía qué es lo que le va a decir, cómo hacerlo. Puede hacer usted un periódico con nuevas noticias o ya puede comprar uno y pegarle así como en la portada, vea, buenas nuevas. Porque sabemos que de hoy en día solo los niños pueden escuchar como malas noticias o que ellos se sientan abrumados por las noticias que ellos escuchan durante la semana. Pero en la dinámica de ahora vamos a aprender cómo podemos hacer nuestro periódico y cómo los niños se pueden sentir identificados con la siguiente pregunta. Y la pregunta es, ¿cuáles son las buenas nuevas que ellos quieren escuchar? Usted le hace esa pregunta al niño. Y con su diario, donde diga buenas nuevas, va a utilizar, puede ser papelitos como los que yo tengo acá, se llaman post-it, o puede utilizar cualquier papelito, lo puede recortar, ya lo puede llevar y puede usar tape para pegarlo. En este caso, como los niños son ocurrentes, le van a empezar a decir las noticias nuevas que ellos piensan que son y los que les alegra. Entonces, en esta ocasión, con los papelitos, usted va a escribir la noticia, porque algunos niños no pueden escribir y los grandes le pueden ayudar a los pequeños. Pueden ayudarle y empezar a pegar las buenas nuevas. Y usted puede hacer el diario de las noticias de las buenas nuevas, como nos dice en el rompehielos. Y después de eso, de que hayamos estado con los niños, podemos pasar a los puntos. Estamos iniciando un nuevo trimestre donde vamos a trabajar con una palabra y es la palabra nuevo o nueva. Entonces, cada semana vamos a abordar contenido que va a explicar algún elemento que tiene que ver con esa palabra. Este día nos corresponde iniciar y vamos a iniciar con la lectura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 2, del versículo 8 al 11, que dice de la manera siguiente: Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En los versículos que leímos se encuentra el título del tema de esta semana, y es Nuevas de Gran Gozo. Como ustedes notaron en la lectura, se hablan de diferentes personajes. Se habla de pastores, se habla de ángel, se habla de un niño. Entonces, la idea es que podamos comprender que en este caso la palabra nueva tiene que ver con una noticia nueva que iba a traer para los que escucharan una gran alegría y mucha esperanza. Lo primero que debemos reconocer es a quiénes es que Dios les dirige esta noticia, esta nueva noticia. Y es, como lo dice los primeros versículos, a unos pastores. Los pastores eran personas humildes, personas pobres, personas que de ellos no se esperaba un gran desarrollo espiritual. Los espirituales estaban en el templo, los espirituales estaban en las sinagogas, los espirituales estaban aprendiendo y enseñando sobre la ley de Dios. Pero los pastores lo único que hacían era cuidar animales en el campo, protegerlos. Y por eso el primer punto tiene que ver con una verdad, y es que Dios le habla a todos. A toda clase de persona el Señor le habla.
no solo a las personas que nosotros podemos considerar importantes, personas que nosotros podemos considerar muy espirituales o que se merecen algún beneficio de parte del Señor, sino que Dios le habla al humilde, al pobre, al sencillo, al que nosotros menos pensamos. Entonces, nosotros debemos comprender en este primer punto que Dios le habla a todas las personas y de diferentes maneras, con un ángel, como es la porción que leímos, o a través de otras personas, a través de una revelación, a través de un sueño, a través de un don espiritual. Dios puede hablar y lo hace a toda clase de personas. Y los niños, precisamente, es a los que muchas veces consideramos que Dios no les habla, pero la historia bíblica nos demuestra lo contrario. Y es que Dios le ha hablado a muchos niños, a muchas niñas, porque para Dios los niños son importantes y especiales. Así es que cierro este punto con esa verdad, y es que Dios les habla a todas las personas y lo hace de diferentes maneras. Entonces usted le va a empezar a explicar al niño qué es lo que significa ser humilde, quiénes eran estas personas y empezar a hablar con ellos, ¿verdad? Porque a veces los niños se aburren cuando nosotros les estamos hablando y hablando, pero en realidad los niños tienen que ser partícipes de esta enseñanza. Y con el juego también ellos pueden ir aprendiendo. Y usted puede interactuar con los niños de esa manera, donde puede demostrarle de que a veces ellos se sienten excluidos, pero en realidad lo que el Señor quiere es hablarle. Y podemos utilizar esta dinámica también de cómo les gustaría que el Señor les hablara a ellos. Y usted puede enseñarle también a los niños que Dios nos habla de diferentes maneras. El segundo aspecto de esta guía o de esta enseñanza tiene que ver con escuchar la voz de Dios. Como lo dijimos antes, el ángel le habla a los pastores. ¿Pero qué le dice el ángel? Lo que el ángel le dice es que van a ser un niño que va a cambiar la historia de la humanidad. Y ese niño va a ser el Cristo, es la palabra importante que se menciona en el versículo. Y es que Cristo para los judíos significaba el Mesías, el libertador, el que iba a sacar adelante al pueblo de Israel. Pero precisamente cuando uno piensa en un libertador, uno piensa en una persona de buena familia, de buenos estudios, de muchas capacidades humanas, pero ahora quien va a abanderar esa libertad, ese señorío, esa grandeza, es un niño que va a nacer rodeado de animales, en la más grande pobreza, en un pequeño pesebre. Ese niño es el que iba a representar al Salvador, al Libertador. Títulos interesantes que da este versículo, porque son títulos que eran exclusivamente para los emperadores. Los emperadores romanos eran los que salvaban. Los emperadores romanos son los que tenían poder, tenían majestad, majestuosidad. Pero ahora a este niño se le llama Señor, se le llama que Él va a salvar, que Él va a libertar. Entonces, qué interesante es que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, porque la voz del Señor va a significar cosas nuevas. Quizás nosotros no hubiésemos pensado en que el Cristo iba a nacer en las condiciones tan humildes, pero el ángel le da la información, le da las buenas noticias para que ellos comprendan que la voz del Señor les trae bien, les trae beneficios. Y pienso yo que en estos años a veces hemos perdido esa sensibilidad en escuchar la voz de Dios, porque queremos escuchar cosas a veces con mucha profundidad, cuando la voz de Dios muchas veces es sencilla, es de una manera sencilla como Dios la transmite, porque ya lo dije, se lo estaba transmitiendo a pastores de ovejas, a personas humildes, pero a esas personas no les dio una información que no les iba a ser útil, sino que les dio una información nueva para ellos. Significaba que el Cristo estaba naciendo.
que toda la salvación ahora iba a estar ofrecida para ellos, que la liberación de todas sus opresiones iba a terminar a través de ese Salvador, de ese Cristo, de ese Mesías. Entonces nosotros debemos comprender que si somos atentos a la voz del Señor, a escuchar su voz, entonces nuestra vida va a encontrar los más grandes tesoros que podríamos imaginar. Los tesoros que están en su palabra, los tesoros que hay en la respuesta que Dios da en una oración, los tesoros que hay en el consejo que nos puede dar un cristiano o una cristiana que nos rodea, el tesoro que nos puede dar el consejo de un líder, de un pastor, de un amigo. Hay que estar atentos a la voz de Dios porque Él nos va a mostrar cosas nuevas. Ahora vamos al segundo punto. El segundo punto es al escuchar la voz de Dios. Pregúntale al niño qué siente él o qué siente ella al escuchar la voz de Dios. Porque Dios nos puede hablar por medio de su palabra. Entonces usted puede empezar a abrir su Biblia y empezar a citar versículos cortos. Y puede decirle al niño o a la niña como de las diferentes maneras que Dios nos puede hablar, ya sea por la Biblia, ya sea por sueños, y hay muchas otras maneras, así como en la Biblia relata de que un ángel se le apareció a estos pastores, entonces otro medio de que le puede enseñar que lo que Dios nos puede hablar. Se les presentó el ángel, ellos tuvieron miedo, entonces empiécele a preguntar al niño qué sentirían ellos al escuchar la voz de Dios. ¿Sentirían miedo? ¿No sentirían alegría? Entonces ya los niños van a empezar a decirle, me sentiría contento o algo. Acuérdense que los niños, todos tenemos miedo cuando se nos presenta algo nuevo, ¿verdad? Entonces usted puede empezar a entablar esa plática con los niños, de poder decir que esta noticia para ellos fue la salvación, porque traían las buenas nuevas. El ángel le explicó a ellos de que había nacido el Salvador. Entonces usted puede decirle de que a veces algo de lo que nos asusta puede ser una buena noticia, algo nuevo que tengamos miedo. Puede decirle hasta en los exámenes a los niños en las escuelas, puede decirle, yo le tengo miedo a este examen, pero en realidad es algo que lo está formando en el futuro al niño para que él pueda hacer lo que le está pidiendo al Señor. Y entonces también puede hablar de eso con el niño usando esa metodología, qué es lo que le gustaría hacer de grande, qué noticias le gustaría saber, qué es lo que quiere estudiar. Todas esas cosas buenas le pueden ayudar al niño para saber que él un día puede recibir o puede escuchar la voz de Dios. Como aplicación, casi siempre los niños han sido los que se cree que Dios no piensa en ellos. Pero con este tema de nuevas de gran gozo, podemos recordarle a cada niño y niña de que Dios anhela que las buenas noticias de salvación les lleven a ellos alegría, les lleven a ellos gozo, les lleven a ellos paz. De esta manera, entonces, finalizamos el tema recordando que hay nuevas de gran gozo para todo ser humano que escucha la palabra de Dios en medio de su condición. En la aplicación ya uno va a la oración y pregunta si quieren aceptar al Señor Jesús, si Él quiere reconciliarse con el Señor Jesús. Ese momento especial es de explicarle a los niños qué es lo que significa. Entonces podemos nosotros también entender en ese momento que los niños y niñas, el Señor les va a empezar a tocar su corazón, van a empezar a entender que necesitan de Jesús, que ellos están emocionados de saber de Jesús, de conocer a Jesús y que un día Él pueda dar las buenas nuevas en su vida día a día, porque cada día que nosotros tenemos es una oportunidad que el Señor nos da. Y terminando con el versículo a memorizar, lo podemos hacer con los niños por pausas. Podemos empezar con 2 niños y podemos repartirlos 2 y 2 y podemos empezar. Pero el ángel les dijo, y de ahí los otros 2 niños pueden decir, no temáis. Luego, otros 2 niños, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Entonces puede usted intercambiar a los niños para que ellos puedan aprenderse el versículo a memorizar, en este caso, y al final les pregunta cuál fue el libro que
que leyeron el día de ahora y que ellos recuerden que con las dinámicas y con todo esto que hemos hablado el día de ahora, ellos se acuerden de que las buenas noticias son para bien, aun cuando nos causan miedo. Así que el Señor les bendiga y nos vemos en otra ocasión conociendo más y la metodología que podemos utilizar en la célula infantil. Que el Señor les bendiga. Aprendizaje multisensorial. Incorpora diferentes sentidos en tus lecciones para ayudar a los niños a absorber y retener la información de manera más efectiva. Utiliza música, canciones, movimientos corporales, juegos sensoriales o materiales táctiles para reforzar los conceptos bíblicos y estimular el aprendizaje.